Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Ahora sí, hago una presentación formal de esta actividad, de esta jornada de Derecho Penal enmarcada en Derecho de Actualidad, una propuesta que venimos trabajando desde hace mucho tiempo en la agrupación. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos y todas ustedes en este panel, que la realidad es que recoge el interés de la comunidad académica entera, estudiantes, graduados, profesores, representantes de las diferentes instituciones que hacen a nuestra profesión, como el Colegio de Abogados también. Para comenzar también quiero agradecer a la facultad por haber puesto a disposición el aula magna y colaboración con esta actividad. Bueno, a los disertantes también en particular, Jorge, titular de cátedra de nuestra facultad, siempre desde el minuto cero a disposición, y Facundo, que está aquí debajo, también por la sorpresa que nos llevamos al momento de contactarlo y ponerse enseguida a disposición de nuestra agrupación para realizar esta actividad. Esta actividad que en realidad es una más de las tantas que venimos haciendo desde el 83, generalmente enmarcadas en propuestas de práctica profesional. La semana pasada estuvimos con un taller de Derecho Previsional sobre las nuevas reformas en el trámite de las jubilaciones. También estuvimos haciendo sobre la utilización del ex doctor y el CIFE. La jornada que hoy nos toca presentar, como les decía, tiene mucho que ver con la actualidad y el debate de la sociedad. Lo que intentamos desde el 83 es sumar actividades que enriquezcan los conocimientos que las y los estudiantes adquirimos en el aula. Desde el 83 estamos convencidos que nuestro rol como conducción del centro de estudiantes y como primera fuerza del consejo directivo es seguir generando este tipo de actividades que nos acercan cada vez más a lo que todos anhelamos, que es el título de nuestra profesión. No nos van a escuchar nunca decirles que nadie se va a recibir, porque si dijéramos eso, en realidad perderíamos el sentido de nuestra actividad. Digamos, ¿para qué estaríamos aquí representándolos? Es por eso que los invitamos a colaborar y apoyar a quienes hacemos más trabajo para que ese título suceda. Muchas gracias. Doy así apertura a esta nueva jornada de Derecho Penal y el decano va a emitir unas palabras en consideración. Gracias otra vez. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Me han convocado para participar también, al menos en el momento de apertura, una actividad que para nosotros tiene una significación muy especial. Quiero felicitar, presidente, en su nombre, al Centro de Estudiantes y a la agrupación 1983 por la actividad que están proponiendo. El aula magna llena y con gente parada, creo que da muestras, bueno, me decían vuelta atrás. Bueno, da muestras del interés exactamente, del interés que despertó. Así que felicitaciones. No han venido a verme a mí, sino a los colegas, y por eso voy a ser muy breve en robarles unos minutos. No quiero perder la oportunidad. ¿Por qué es importante y valoramos este momento, esta actividad? Por muchas cosas. Principalmente porque está promovida por estudiantes. Eso para nosotros tiene un valor muy especial. En una facultad en la cual enfatizamos la actividad académica, esta es la muestra que no solamente es responsabilidad del claustro docente, sino que tienen mucho ustedes que ver con eso, con el sostenimiento del nivel académico. Siempre disfruto en cada oportunidad de abrir una actividad que, sobre todo si es tan masiva como esta, pero cuando es promovida por estudiantes, tiene para nosotros un valor especial porque da muestra el compromiso con el estudio. En segundo lugar, porque me gusta cuando en la Facultad de Derecho se aborda un tema que tiene impacto o vínculo con lo que sucede en la realidad. Y ustedes van a debatir en torno a un hecho que nos ha tenido en vilo
durante mucho tiempo a los argentinos, y eso es una posibilidad magnífica de traer a la facultad lo que pasa en la sociedad. Es un mandato que tiene la universidad pública, que está para mucho más que dar clases, sustanciar exámenes, firmar diplomas, etcétera, etcétera. Así que honramos también ese mandato. Y también porque demuestra el interés que tienen ustedes con la cuestión práctica, ¿o no? Nosotros estamos recientemente implementando un plan de estudios que, como característica distintiva respecto de las anteriores experiencias, es la mayor carga de intensidad en la formación práctica, con 3 asignaturas prácticas, 1, 2 y 3, práctica profesional, más el aspecto, las prácticas profesionales, preprofesionales de los ciclos de formación especial de la última parte del plan de estudios. Bueno, yo también estuve, y el doctor también, porque somos contemporáneos, en algún momento están ustedes con esa carga de inquietud, ese saber qué nos espera. Bueno, este tipo de actividades tiende a eso, a demostrar cómo es la actividad del abogado. Y decirles que hace muchos años, cuando yo estaba en su lugar, hubo otro caso que atravesó a la sociedad argentina de una manera muy parecida. No existía el fenómeno de las redes sociales, no existía, pero sí existían otros canales de comunicación que hacían que la sociedad haya estado en vilo, pendiente, que fue el famoso caso María Soledad, ¿no te acordás? Fue muy parecido, no el hecho en sí, pero la repercusión que despertó. Y me acuerdo que lo debatimos tanto como sucedió esto, así que me pone muy contento. Por último, agradecer al doctor Amendo, a nuestro visitante, bienvenido. Gracias por prestarte, colega, a esto que habrás visto lo rico e importante que es para nuestros estudiantes. Y muy especialmente, me comprende la Ángel de la Ley, no puedo hablar mucho, porque es un amigo, al doctor Hilar Rescondo, titular de cátedra por concurso. Un lujo que esté prestigiando la actividad de Jorge. Espero que sea el buen comienzo de una buena semana que termine mejor aún. Así que bueno, muchas gracias y éxito. Bueno, muchas gracias, Hernán. Gracias a todos de nuevo. Ahora sí, damos comienzo al primer panel. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. No sé si me he metido en tema. ¿Querés presentar? Sí, solamente iba también a saludar. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como ya me adelantaron, en este primer panel vamos a analizar junto al doctor Jorge Hilar Rescondo, quien es titular de cátedra de nuestra Casa de Estudios por concurso en la materia de Derecho Penal, parte especial, figuras que se debatieron en el caso Fernández Báez Sosa. Entendemos lo importante, más allá de la opinión pública, generar los debates académicos correspondientes a nuestra facultad. Por eso, junto con el doctor y junto con Facundo, vamos a dar comienzo a esta actividad. Así que, Jorge, cuando quieran, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a vos por la presentación. Primero, adherir a las palabras del señor decano, adherir a toda la alegría que genera ver el aula llena en la universidad pública. Los que hemos transitado las aulas de esta queridísima facultad sabemos el significado, la gente discutiendo, debatiendo, la gente intercambiando ideas, controvirtiendo, haya la esencia nuestra, el consenso, la discusión, el debate, con lo cual, para mí, independientemente de lo que uno pueda transmitir de esta tribuna académica, ya es un día de celebración. El alumno que puebla las aulas, que las abarrota, ya es un signo de celebración. Los que defendemos los postulados de la reforma entienden de qué estoy hablando. Por eso, nuevamente, gracias por la invitación. Gracias a las agrupaciones, a la agrupación 1983 y a todas las agrupaciones reformistas que tiene esta facultad. Uno siente a la universidad pública siempre. Así que vaya mi felicitación por esta convocatoria. El protagonista de esta charla, porque no pretendo que se transforme en un monólogo, es el colega. Simplemente los chicos tuvieron la deferencia de convocarme para que dé algunas consideraciones que hacen a mi materia
y al departamento que integro respecto a un tema muy controvertido que tiene que ver con lo que se discutió en el juicio de Baez Sosa, por la muerte de Baez Sosa. Es un juicio que a mí particularmente me generó mucha discusión. Le comentaba al colega, le comentaba al decano y a los chicos que yo integro la Academia Nacional de Derecho y el primer tema de debate en el Instituto de Derecho Penal que tengo el honor de integrar aquí en Buenos Aires fue el caso Baez Sosa. Y había 15 colegas de la UBA, yo representando a la UNR y a la UCA de Rosario, de la Universidad Austral, de la Universidad de Buenos Aires, bueno, y nadie se ponía de acuerdo respecto de los encuadres típicos y había una rica discusión desde la dogmática. Yo creo que este caso puntualmente tiene dos aristas, una que no me toca definir a mí porque pertenece, si ustedes quieren, al plano de la sociología, que es el tema de la incidencia mediática respecto a los juicios en trámite. Este juicio, porque se lo ubicó en un momento del desarrollo del año en donde no está ocupada la gente en términos jurídicos, los abogados estamos de feria, determinó de que existiese una particular atención. Yo tuve el gusto de ver al colega desempeñándose en el juicio y a los integrantes de la querella y de la defensa, y discutíamos en la cátedra respecto de los alcances de las alocuciones en uno y otro sentido, de manera tal de que el tema de la proyección mediática y la justicia puesta al servicio de la población o poniéndola para que la población la vea, es una primera lista que no me corresponde a mí tratar porque pertenece al campo de la sociología. Y la segunda lista, que sí es materia de mi incumbencia, que tiene que ver con la incidencia de la dogmática. ¿Cómo funciona la dogmática? Esto que ustedes en parte general estudian, quizás con un nivel de abstracción, y se preguntan cuando abordan, en el caso de la cátedra que me precede en el plan de estudios, el manual de Raúl Zaffaroni, o algunos otros autores, dicen, ¿para qué esto tan abstracto? ¿No es cierto? ¿Para qué estas construcciones teóricas? Bueno, señores, precisamente acá, en casos como este, que él va a explicar seguramente con mayor precisión que lo puedo hacer yo, por ser un protagonista esencial, es donde se ve con nitidez la dogmática. La dogmática en funcionamiento, es lo que yo le digo a mis alumnos en la cátedra. Mi materia no está divorciada de la parte general, mi materia es derecho penal puro, pero en dinamismo concreto. Entonces ahí está la cuestión. Y todas las discusiones que yo voy a traer a consideración a partir de la mecánica de los hechos, que por supuesto serán seguramente superficiales, teniendo en cuenta el tiempo que tengo y que no quiero robarle, porque lo que importa es lo que nos va a venir a comentar el colega, hace que se planteen muchas discusiones desde la dogmática, sea para la consideración de los encuadres y sea para la represión de los hechos que finalmente desembocaron en la sentencia en primera instancia. Todos recordarán que este juicio tiene un conflicto inicial, que tiene su origen, ¿no es cierto?, en una discusión, en un enfrentamiento en el interior de la confitería Balear Lebric, en Villa Gesell. Esto desembocó, quiero ser bastante rápido en este aspecto porque lógicamente importa lo que dice el colega. Esto desembocó en la intervención de personal de seguridad que determinó de que aquellos dos bandos, si se me permite la expresión, que discutieron y que se enfrentaron dentro del boliche, fueran sacados, desalojados por el personal de seguridad. Y a partir de ese momento siguió una situación de conflicto que determinó de que el grupo que pertenecía a Thompson y compañía, yo me niego a llamarle los rugbyers, yo lo hablaba con el colega, lo que hemos jugado nos parece vincularnos con esa gente, nos parece absolutamente injusto. Yo he jugado 14 años al rugby, así que no me considero de ninguna manera representado por un grupo de violentos, así que no me parece hablar de rugby. Las categorías estas que por supuesto a la querella nada tiene que ver con eso, se formaron desde una posición mediática, yo no la comparto. Estemos hablando de la banda de los acusados, de los imputados en este momento, porque todavía no alcanzó fuerza de cosa jugada la sentencia. En ese contexto, este grupo diseñó, planificó, organizó, ¿no es cierto?, un ataque contra Fernando, un ataque que fue segmentado. Algunos se ocuparon de emboscarlo a Fernando cuando las fuerzas de policía se habían retirado del lugar. Estamos hablando de un hecho en horas de la madrugada. Y el resto de los integrantes de este grupo que atacó, neutralizando a los amigos para que no asumieran la defensa de Fernando, lo que desembocó fundamentalmente en la muerte. Si uno analiza
el desarrollo de la contienda y del proceso que determinó la imputación de estas personas, van a ver que había, como lo entendemos en un modelo acusatorio puro, ¿no es cierto?, como el que impera en la provincia de Buenos Aires, existían dos teorías del caso. La teoría del caso del órgano acusador público y privado, representado por la querella, particular ofendido, ¿no es cierto?, que hablaba de que el hecho desembocó en la muerte de Fernando y lesiones múltiples a quienes estaban con él en el grupo que se enfrentó a los agresores. Cometieron el hecho en homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse llevado a cabo con un comportamiento en alevosía o alevoso. Frente a esta postura, defendida anónimamente por el acusador público y privado, se eligió una teoría confrontativa, si se me permite utilizar algún lenguaje propio del modelo acusatorio, de parte de la defensa. Lo hablaba con el colega y el colega me decía, no era tan nítido el planteo de réplica de la defensa, si bien esbozó una teoría, ¿no es cierto?, para neutralizar el ataque del acusador público y privado, consistente la misma en sostener en un primer nivel de que hubo un hecho de responsabilidad calificable como homicidio o como lesión en el riña, al amparo del artículo 95 del Código Penal, en un planteo subsidiario, un supuesto de homicidio preterintencional, la figura atenuada del artículo 82, 1 apartado B, o eventualmente un homicidio simple perpetrado con dolo eventual. Eso sería en una escala de pretensiones subsidiarias de réplica frente a la teoría del acusador público. Entonces me obliga a mí a hacer algunas precisiones respecto de la mecánica de los hechos. El fallo esencialmente reconoció la existencia de los hechos, reconoció la responsabilidad, condenó, ¿no es cierto?, a 5 de los imputados como homicidio doblemente agravado a la pena de prisión perpetua, redujo la pena respecto de 3, pido disculpas que luego el colega me corrija, por complicidad primaria, reduciéndola también el monto de la pena, secundaria, perdón, reduciendo el monto de la pena a 15 años, y por otros hechos de lesiones, pero esencialmente mantuvo la calificación por homicidio doblemente agravado. O sea que hubo un concurso real neutro en el hecho, que establece una pena indivisible y una pena única. El caso tiene muchas aristas relevantes, tiene aristas vinculadas al dolo, a la modificación a lo que se llama la actualidad del dolo, un tema bastante discutido en parte general, cómo debe estar presente el dolo debe estar presente en el momento del hecho, debe ser actual, significa que la gente, el autor, cuando lo lleva a cabo, debe tener un propósito, una intención de materializar la conducta que finalmente deviene de su comportamiento, esto que se habla siempre, la congruencia entre el resultado lesivo y la acción típica de la gente, tema de parte general, pero que tiene directa incidencia en esta cuestión, veremos más adelante, y la cuestión del encuadre típico, el juicio subjuntivo, que se hace en este tipo de controversias. Yo le había dicho que en el caso vienen a juego y a consideración algunas figuras que son esencialmente relevantes. Primero vayamos a los planteos de la parte acusadora. Habíamos hablado de un homicidio agravado. Ustedes saben que la estructura del libro segundo, delitos contra las personas, título primero, capítulo primero, delitos contra la vida, tenemos un tipo básico, que es del artículo 79, que Soler decía que no era subsidiario, pero mayormente la doctrina lo considera así, es decir, el intérprete penal, el juzgador, cuando resuelve, debe partir de la base que está en presencia de un homicidio agravado. Y solo cuando no se dan los presupuestos del agravante o del atenuante, en su caso, reenvía el encuadre hacia la figura del homicidio simple del artículo 79. Figura sencilla desde el punto de vista de su estructura típica, con un sujeto activo, cualquiera, un sujeto pasivo, el otro nacido hasta el momento de la muerte, y una acción típica, el matar. Extinguir la vida del otro fundamentalmente, con lo cual debe haber un vínculo de imputación objetiva entre la acción y el resultado disvalioso. Delito de lesión que estamos hablando. Pero las figuras que nos convocan acá son figuras, de acuerdo a la teoría del caso del acusador, son figuras agravadas. Y siempre yo le digo a mis alumnos de grado, pregúntense por qué el legislador incrementa la pena. Estamos hablando de que el homicidio simple, que recién expliqué muy soberamente,
tiene una pena de 8 a 25. Y el homicidio agravado tiene una pena de prisión o reclusión perpetua, mala accesoria. En este caso, fundamentalmente, valen algunas aclaraciones. Primero, la pena de reclusión, si bien no existe más, existe, mejor dicho, dentro del elenco de penas privativas de la libertad, del artículo 5 del Código Penal, la Corte la ha erradicado en función de la Ley 24660, la Ley Penitenciaria Nacional, y la circunstancia de que en el facto no existe diferenciación en la aplicación de la pena. De manera tal de que no se habla más de la pena de reclusión, se habla de la pena de prisión. Nancy Méndez, Gorosito, precedentes de la Corte, en donde se tratan todas estas cuestiones y que no quiero abundar en eso porque evidentemente muchos de los que estamos en esta sala lo conocemos. De manera tal de que estamos hablando de una pena indivisible, la pena más grave que contempla el ordenamiento jurídico argentino. Una pena que en palabras de Dona sería una pena aflictiva. Dona la critica mucho en su último libro de actualización de su conocido Derecho Penal Parte Especial, en donde dice hay que replantearse los límites de la pena, fundamentalmente desde un derecho penal ajustado a la Constitución, desde un principio proporcional de la pena y de un principio humanista de la pena, porque la pena perpetua implica la erradicación de la persona, o como dirían vulgarmente mis alumnos, la muerte en vida. Entonces, esto nos plantea muchas cuestiones que, bueno, exceden a la discusión de esta conversación con ustedes, pero las pongo a consideración. Que fue la que finalmente terminó imponiéndose para parte de los acusados en este juicio, una pena de prisión perpetua. Con las discusiones que surgirán a futuro con respecto a la obtención de la libertad condicional y los problemas que trae desde el punto de vista práctico la prevalencia de uno y otro artículo del Código Penal respecto de esa cuestión, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero abundar mucho en ese tema. Nos preguntábamos recién, ¿por qué el legislador incrementa el monto de la pena? Y yo les digo a mis alumnos siempre, y lo puedo repetir en esta tribuna académica, que los incrementos de pena no obedecen a caprichos del legislador. Tienen su razón de ser, tienen su fundamentación. Y en el caso particular recordamos que la parte acusadora en este juicio hablaba de dos supuestos distintos, en virtud de los cuales acusaban o pretendían sustentar jurídicamente su teoría del caso. Afirmaron y lograron condena en tal sentido, diciendo de que a Fernando lo habían matado en forma alevosa y con el concurso premeditado de 2 o más personas. Hablemos un poquito del tema de la alevosía, si me permite. Decían los españoles en los viejos códigos ibéricos, el que mata alevosamente mata a traición y sin riesgo. ¿Esto qué significa? Que mata movido por una circunstancia puntual, mata con una mecánica comisiva distinta, en donde oculta deliberadamente su intención de matar. No exterioriza su voluntad criminal, no la publicita frente a la víctima, sino de que diseña un plan criminal de manera tal de que la víctima relaje su posibilidad de defensa. ¿Por qué es más grave la pena? Porque el sujeto es más peligroso. Es más peligroso porque mata y lleva a cabo su conducta ocultando su intencionalidad criminal. Se aprovecha de una situación porque mata por sorpresa, mata en forma no esperada por la víctima. Y si es una forma no esperada, la víctima no puede replicar el ataque, ni tampoco pueden hacerlo quienes acompañan a la víctima ejerciendo eventualmente una defensa en favor de ella. ¿Se entiende la idea? Entonces, el término alevosía viene de aleve, de traicionero. En el derecho ibérico, como les decía, existía el homicidio proditorio, y el ejemplo que nos daban los manuales clásicos era de aquel que mataba a alguien que venía caminando y lo esperaba en la esquina, a la vuelta de la esquina, y este no esperaba la tocada final. La alevosía implica eso, un aprovechamiento de una situación de indefensión de la víctima. Cuidado, esa situación de indefensión de la víctima, yo la pude haber fabricado mediante el despliegue de una forma engañosa, pero también pude haberme aprovechado de una indefensión previa en que la víctima estaba inserta. Entonces, se pueden dar ambas circunstancias y ambas son perfectamente encuadrables con el homicidio en situación de alevosía.
El que mata entonces en forma alevosa es un sujeto que mata con mayor índice de responsabilidad. Y es un sujeto, y a partir de ese índice de responsabilidad, se fundamenta el mayor reproche punitivo, en un vínculo de proporcionalidad entre la acción y su contenido disvalioso, y un resultado muerte, y la respuesta punitiva del Estado traducida en una prisión perpetua. Pero además, la cuestión tiene mucha incidencia en el término del dolo. ¿Por qué digo esto? Porque el que mata con alevosía, mata movido por un interés particular, aprovecharse de la situación de indefensión de la víctima. Y en ese contexto es absolutamente incompatible, desde la teoría de la voluntad del dolo, hablar fundamentalmente de un homicidio con dolo eventual. El que mata alevosamente mata queriendo matar, sabiendo que mata, y con intención directa de generar la muerte. Con lo cual acá no hay dolo eventual. El que mata alevosamente mata con dolo directo. Y si ustedes recuerdan la mecánica del ataque en este juicio, recordarán que hubo una planificación, ahora vamos a hablar de esa circunstancia, un diseño, una programación del ataque en perjuicio de Fernando, en donde dos se cinden responsabilidades y dos van a emboscar a Fernando para que él no pueda defenderse, y al mismo tiempo diseñan el momento del ataque, que la policía no esté presente, que haya poca gente en la calle, en plena madrugada, en un lugar donde la gente ya se había retirado, y en un ataque inesperado porque el conflicto, la discusión ya había cesado. Entonces se interpretó que esto podía ser considerado como un ataque alevoso. La alevosía tiene que ver con el ocultamiento, con la simulación de una voluntad criminal. Cuando yo simulo mi voluntad criminal, el destinatario final de ella reduce su posibilidad de defensa. Eso incrementa mi dañosidad. Hay mayor disvalor de acción y, por supuesto, un grosero disvalor de resultado, porque eso conduce a la muerte. La otra figura que eligieron los colegas de la Fiscalía y de la acusación privada tiene que ver fundamentalmente con el concurso premeditado de dos o más personas. Esta es una figura en donde el fundamento descansa en la mayor peligrosidad que refleja el sujeto que concurre con otros en la ejecución de un plan criminal. Hay una rica discusión en la dogmática moderna respecto de cuándo se da este agravante, si este agravante requiere el agente y otro más, o basta 3 personas como mínimo. Lo importante es de que exista un colectivo ejecutando el accionar criminal, un colectivo de personas con convergencia objetiva y subjetiva en el hecho, lo que Roxin llamaba un codominio funcional del acontecer fáctico. Sin embargo, no necesariamente todos tienen que ser coautores. Lo importante para que exista son 2 cuestiones. Una, que haya un concurso premeditado. ¿Qué significa esto? Una planificación, una premeditación, una preordenación y programación del accionar criminal, que se diseña de manera tal de que en el mismo tomen parte 3 o más personas. Ahí descansa el fundamento del agravante. En el diseño del plan criminal que contemple la coejecución, la actuación de varios contra uno indefenso. Esos varios que actúan coejecutan la conducta criminal. Puede haber un codominio funcional, puede haber algunos que dominan y otros que participan. La gravedad del tema implica se descansa en el colectivo atacando. Si hay varios que atacan, muy poco me puedo defender. Y ahí está el fundamento. Giandomenico Romagnosi, un autor italiano de la escuela clásica, hablaba de la spinta criminale, la carga criminosa de la gente. Soy más peligroso en mi accionar cuando voy con otros. Por supuesto, todos esos otros deben ser sujetos imputables, ¿no es cierto? Y todos esos otros no necesariamente tienen que haber coejecutado simultáneamente la acción criminal. Puede ser que algunos de ellos hayan llevado a cabo una porción del pragma criminal, como dice Raúl Zaffaroni, o todos en forma simultánea, pero siempre en ejecución del plan diseñado previamente. Eso es lo importante. Por eso hay que probar el concurso. Acá en este caso, me corregirá el colega después cuando exponga,
Se probó de que hubo una reunión previa, se probó que hubo un diseño de la modalidad de ataque. Y el ataque fue la ejecución de esa modalidad previamente concebida. De manera tal de que ese supuesto está también perfectamente verificado, según la teoría del caso, del acusador público y del acusador privado. Concurso premeditado de 3 o más personas. Esto también es importante. Y cuando hablamos de un concurso, hablamos de una convergencia. Hablamos de un aporte objetivo y subjetivo en pro de un resultado buscado colectivamente por todos los que convergen en ese acuerdo. Porque no es simplemente el agravante cuando hay varios atacando. Hay varios atacando porque así lo diseñaron previamente cuando planificaron el ataque, lo cual refleja el grado de peligrosidad del autor. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso esta figura es absolutamente incompatible con un dolo eventual. Claramente es una figura de dolo directo. Si yo diseño, yo planifico, yo programo, yo preparo y luego ejecuto en función del plan previo, es porque desde el amanecer mismo de la generación de la idea criminal tuve como objetivo final, parafraseando Belzel, la reacción, ese ejercicio de actividad final, la destrucción de la vida del prójimo, en este caso de Fernando. De manera tal de que estamos en una figura en donde hay un aspecto objetivo, la intervención de 3 o más, que en este caso fueron más de 3, independientemente de la decisión de la división de roles en el plan criminal, y una voluntad de convergencia en el ataque respecto a un objetivo único. Hay un dolo que domina ese acontecer fáctico en cuya producción convergen o habrían convergido todos los autores. Esa es la teoría que sostienen los acusadores públicos y privados. Frente a ella, como criterio defensista o como teoría confrontativa, o como esbozo de teoría confrontativa, yo no soy nadie para hacer un juicio de desvalor respecto a la labor de la defensa, aunque tengo mi opinión formada respecto al desempeño del colega de la defensa, que por supuesto no la voy a publicitar porque no corresponde que la haga. Se eligió un orden decreciente de posibilidades alternativas para hacer escapar la imputación fuera del ámbito de las agravantes que planteaban los acusadores públicos y privados. Se habló en primer término de una figura residual muy controvertida en el derecho argentino, que es la figura de homicidio y lesiones en riña. Claro, ustedes recordarán, permítanme que lea la figura, dice: cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de 2 personas, resultar en muerte o lesiones de las determinadas en los artículos 90 y 91, sin que constare quiénes la causaron, se tendrá por autores todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará reclusión o prisión de 2 a 6 años en caso de muerte y de 1 a 4 en caso de lesión. Fíjense, el objetivo de la defensa, reconducir el encuadre, confrontando a la postura del acusador público y privado, desde una prisión perpetua a un rango de pena divisible de 2 a 6 años. Claro. Con defendidos sin antecedentes, con gran parte del tiempo en prisión preventiva, que se computa los tiempos del cumplimiento de la pena, estamos hablando de haber obtenido éxito de una soltura próxima, independientemente de la responsabilidad civil. Lo cierto es que acá claramente se observa una intención de derivar el encuadre hacia estas previsiones. Y voy a hacer algunas consideraciones. La figura de homicidio y lesiones en riña, figura controvertida, como dije recién, Sitasay, es una figura que se aplica también residualmente cuando en el marco de una riña o agresión no se puede determinar, y surge de esa riña o agresión alguien que murió, no se puede determinar quién es el autor material de esa acción homicida. De manera tal de que, como enseñamos en nuestras clases, el legislador tiene 3 alternativas. O castiga la sola participación en riña o agresión como un hecho relevante típicamente, como se hace en algunos códigos del derecho comparado, primera alternativa. O castiga
imputándole el resultado de muerte o lesión que emerja de una riña o agresión a aquellos que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido, criterio del Código Penal, o lo deriva a la esfera contravencional. Nuestro legislador en el artículo 95 nos habló de la figura, en el segundo supuesto, encuadró la figura. Entonces habla de una riña o agresión. Ustedes todos habrán visto los medios de comunicación, algunos, Fernando prácticamente no se pudo defender, no pudo reaccionar, fue golpeado salvajemente. Algunos de los amigos intentaron ejercer una defensa, tanto propia como de su persona, pero eventualmente hubo una agresión. Pero vamos a las precisiones de los elementos normativos del tipo penal, que es para lo cual me convocaron en el día de hoy. Riña o agresión como marco contextual del cual emerge o una lesión grave o gravísima o una muerte. ¿Qué significa esto de la riña? Acometimiento recíproco y tumultuario de 3 o más personas. Cuando yo explico el concepto de riña, lo hago gráficamente de la siguiente manera. Ataque, defensa, reacción, acción. Todos golpean, todos pegan. Algunos pegan, otros replican. Los que replican pegan simultáneamente. No hay gente con actitud pasiva. En la riña existe acción y réplica. Réplica y acción. Acometimiento recíproco y tumultáneo. La riña surge espontáneamente. Diferente es la agresión, el acometimiento de varios contra uno. 3, dice la doctrina mayoritaria. Ese uno adopta una postura absolutamente pasiva. ¿Qué hay que verificar para que exista riña o agresión? Debe existir fundamentalmente esta circunstancia, y en el contexto de la misma verificada, fácticamente como elemento circunstancial del tipo objetivo, debe emerger, ¿no es cierto?, una persona con lesiones en los términos del artículo 90 y 91 del Código Penal, o una muerte. Pero al mismo tiempo debe verificarse que hubo sujetos que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido, el que terminó falleciendo, en el caso puntual, para intentar vincularlo con el supuesto que nos convoca, y al mismo tiempo que no se puede determinar quién es el causante definitivo de la muerte. Porque si yo puedo identificar al autor material, no aplico la figura del artículo 95, que es una figura residual, que es una figura que, parafraseándolo a Bompadre y al propio Dona, tiene una ficción de autoría, porque considera como autor aquel que ejerció violencia, pero no requiere, a los fines del cierre del tipo objetivo, que esa muerte o esa violencia sea pasible de ser imputada objetivamente al ejercicio de violencia que se le endilga al autor. El autor es que ejerce violencia. ¿Qué implica ejercer violencia? Desplegar una fuerza física, cualquiera sea el medio o el instrumento del cual se valga. El sujeto tiene dolo de violencia. Entonces, para condenarlo al amparo del 95, debo probar de que hubo una riña, en este caso hubo una agresión, de que hubo una muerte y de que el sujeto ejerció violencia. La abrumadora prueba del juicio, que hoy nos llama a debatir, nos mostraba a este grupo de personas ejerciendo violencia sobre Fernando. Y a caballo de esa circunstancia se pretendió cortar el vínculo de imputación objetiva con el resultado de muerte. Sin embargo, las autopsias, la declaración de los testigos, la mecánica comisiva, reflejó de que hubo un aporte de varios que acumulativamente convergieron en el resultado. Esos varios que convergían objetiva y subjetivamente en el resultado fueron los que determinaron el mismo. Entonces, no podemos hablar de simple ejercicio de violencia y ausencia de imputación subjetiva del resultado a un sujeto en concreto. Acá hablamos de sujetos individualizados, que sin duda actuaron en el ámbito de una agresión, pero que no se da el presupuesto que el 95 me reclama, que tiene que ver con la ausencia de individualización del autor. Acá los autores están individualizados, algunos, y los que aportaron o colaboraron con los autores también. De manera tal de que esta figura del 95, que intentó ser
creo yo, en una maniobra defensista muy legítima, por cierto, esgrimida como contrarréplica a los acusadores, en este caso no tiene asidero en función de que la prueba producida en el debate indica todo lo contrario. Nos lleva a un carril de individualización de quiénes fueron los autores. Y reitero, no es autor aquel que le da la estocada final, la patada homicida frente a Fernando inconsciente. Ese es autor, perdón. Pero no solamente él. Porque esa situación de inconsciencia tiene que haber estado provocada por golpes previos, que como decía un viejo profesor de esta casa, viejo en un sentido cariñoso porque era un brillante maestro, Guillermo Fierro, se acumulan las causas para producir el resultado. En el derecho penal no importa la causalidad, y esto se lo digo a mis alumnos, sino la responsabilidad. Por eso yo no hablo de un vínculo de causalidad entre el resultado y la acción, hablo de un vínculo de imputación objetiva. La acción agresiva que emprendieron varios contra Fernando, es una acción jurídicamente desaprobada, que por supuesto no puede estar tolerada por el derecho, y que produjo como reflejo un resultado causalmente, sí en términos naturalísticos, pero ese resultado es lo que la norma vulnerada pretendió evitar. Detrás de todo tipo penal hay una norma prohibitiva o imperativa. En el tipo del homicidio está la norma de no matar. ¿Y cómo la vulnero? Matando. Entonces acá tengo perfectamente individualizado. El segundo supuesto que se planteó tiene que ver con el homicidio preterintencional. El homicidio preterintencional está previsto en el artículo 81, inciso primero, apartado B, y dice: se impondrá reclusión de 3 a 6 años o prisión de 1 a 3. Fíjense, qué problema, ¿no? Ya me empiezan a llover los papelitos. Ya la veo viendo que me está tirando el papelito, en cualquier momento me tiro el papelito. Faltan 3. Faltan 10. Bueno. Papelito mediante, le digo que el inciso primero: se impondrá reclusión de 3 a 6 o prisión de 1 a 3. Primer problema. Si la reclusión no existe más, ¿cuál es la pena que tengo que considerar? La de prisión. Lo tomé. 1 a 3 buscaba. Más bajo que el homicidio y lesiones en riña. Entonces ahí nos vamos al homicidio preterintencional. No, dice: hubo un homicidio preterintencional. ¿Y qué dice esta figura? Al que con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud produjere la muerte de alguna persona cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte. Todos ustedes, o algunos que están cursando parte general o parte especial, me descontá el minuto de salir del agua, ¿no? ¿Podemos? Minuto, es como el bar, ¿viste? Que tirame el 5 de descanso, ¿viste? Poneme 5 arriba cuando terminó el tiempo. Decía, las figuras preterintencionales. Entonces, ¿cuándo una figura es preterintencional? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa esto de preterintencional? ¿Cómo me gusta hacer bien? Cuando la intención de la gente va más allá, en términos de resultado, de lo que buscó inicialmente. La figura de preterintencionalidad es una figura compleja. Decía el profesor Juvencio Mestre, otro gran profesor de esta casa: hay dolo en la base y culpa en el resultado. Es decir, cuando yo obro preterintencionalmente, pongo en marcha, parafraseando nuevamente a veces, el Daniel Helveto está contento, lo cité tantas veces, el finalismo, pongo en marcha el acontecer causal y no lo domino los márgenes de lesividad y produzco un resultado más allá de lo buscado. Ahí tengo una preterintención, porque lo que alcanzo no es lo que busqué. Y lo que alcanzo es previsible que lo alcance. Y mi problema está porque no dominé el margen de lesividad que puse en marcha inicialmente. Entonces, ¿cómo resuelve la doctrina este tipo de problemas? Con la teoría del concurso. Dice, hay un concurso entre la figura buscada inicialmente y otro hecho, y la figura que se alcanza. Quiero lesionar y provoco un resultado mayor. Me imputan la figura de lesión consumada en concurso ideal o real, según la teoría a la cual se adscriba, con el delito imprudente o culposo. La figura que estamos acá estudiando, por una decisión de política criminal, contempla una situación concreta. ¿Cuál es esa situación concreta? Aquel marco en donde el autor tiene un dolo de lesiones, emprende su comportamiento
con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud. Elige un medio que, de acuerdo a la coyuntura del caso, no es razonablemente apto para matar y termina provocando la muerte. Claro, confrontando esto con una patada en la cabeza y un ataque colectivo a una persona indefensa y desprevenida, rápidamente nos vamos del encuadre. Con lo cual, la figura no puede, ¿no es cierto?, caer aplicada en el caso. Hay un dolo de lesiones, se pudo haber sostenido, hay una intención de daño en el cuerpo o en la salud, pero no hay una intención, criterio negativo, de matar a la víctima. Pero al mismo tiempo, el medio elegido, ataque colectivo con golpe de puños, en la teoría de la defensa, no era un medio razonablemente apto. ¿Para qué? Para matar. ¿Y cómo yo evalúo la razonabilidad? En la coyuntura del caso concreto. Naturaleza del ataque, naturaleza de la víctima, instrumentos seleccionados, posibilidad de auxilio de terceros. Sin duda, el contexto de este caso no permite hablar de que la golpiza colectiva no era un método razonablemente apto para provocar la muerte. Después veremos si la muerte fue inicialmente querida. Aparentemente, si hubo un acuerdo y un ataque traicionero, eso no habría acontecido. Pero me voy a detener en alguna de esas cuestiones finalmente. Ahí te voy a robar 2 minutos más. Entonces la figura del homicidio preterintencional no tiene asidero ni no puede tenerla. Lo último que planteó la defensa fue el homicidio simple con dolo eventual. Y esto nos reconduce a otro problema. El dolo eventual y su prueba. Miren, la diferencia entre dolo directo, dolo indirecto de segundo grado, dolo de consecuencia necesaria y el dolo eventual es una diferencia propia de la teoría de la voluntad. Si estuviéramos en el derecho español, o seguiríamos a quien yo sigo en la parte general, que es el profesor Righi, o al profesor Mirpuch, o a Enrique Bacigalupo, no hablan más de dolo eventual. El único dolo posible, mis alumnos de grado me deben escuchar, ¿saben cuál es? El que tiene simplemente como componente el conocimiento. Si yo conozco que un comportamiento posible o probablemente va a provocar un resultado, e igualmente lo emprendo, soy responsable de ese resultado. Con lo cual ustedes me dirán, pero profesor, ¿dónde está la diferencia entre la culpa con representación y el dolo? Estas nuevas teorías que están muy en boga en la dogmática penal, precisamente se acaballan ante la imposibilidad desde el punto de vista probatorio de diferenciar la culpa consciente del dolo eventual. ¿Y dónde quedaría el delito imprudente? En la culpa inconsciente. Lo que yo provoqué debiendo haber previsto, y no ni siquiera lo preveí, a pesar de mi posición frente al bien jurídico. Temas para debatir. Con esta constelación de casos, donde veo algunas caras de desconcertados, lo cual a mí me pone contento, porque quiere decir que lo hago pensar. Ya con que se vayan con cara de desconcertado y no entiendan nada, yo me voy conforme. Sobre todo porque quiero que tengan una visión distinta del derecho penal. Leyendo el fallo y hablando con el colega, debo confesar de que algunos razonamientos del tribunal me llamaron la atención. No voy a hacer un juicio de desvalor porque el fallo estará el colega para hacer la defensa del pronunciamiento, pero en algún tramo, en algún voto, se habla de una modificación del dolo, es decir, que la agresión de parte de este grupo comenzó con un propósito. Fue diseñada en forma alevosa. Recuerden ustedes también que tanto para las lesiones leves, graves o gravísimas, las agravantes del artículo 80 por reenvío que se realiza respecto de las mismas en función del 92 son aplicables, con lo cual es perfectamente posible de que hubiera venido una condena, ¿no es cierto?, si se sostenía que el dolo era de lesiones y nunca de muerte, y que hubo una preterintención, podría haber sobrevenido una condena por lesiones gravísimas, agravadas por alevosía y concurso premeditado, en concurso real con homicidio imprudente. Les aclaro que en la academia muchos de mis colegas con los cuales he discutido el caso, muy rico,
desde el punto de vista técnico, afirman esta teoría. Yo debo decir que no tengo opinión formada. Me llama mucho la atención de que alguien cambie el dolo en 40 segundos, como se dice en el fallo, y que mute de un dolo de lesiones a un dolo de homicidio. ¿Es posible? Sí, perfectamente posible. Se habla de que Fernando estaba tirado, inconsciente, y que el golpe final, ¿no es cierto?, se propinó sabiendo de esa situación. Con lo cual fue más que el agotamiento, pero hay una intención que no converge con lo que primigeniamente se había pensado. Claro, ustedes me dirán, pero ¿cómo probamos el dolo? ¿Cómo pruebo yo que hay dolo de lesiones graves y gravísimas y no hay dolo de homicidio? Discusión absolutamente bizantina. No es un problema de prueba, es un problema ascriptivo, diría el profesor Jacobuzzi. Lo infiero de la lógica, de la razón y de la experiencia de vida. Lo infiero estudiando el conflicto, el vínculo entre el autor y la víctima, el medio elegido, el comportamiento posterior, las circunstancias. Y ahí me va a ayudar el colega en todo lo que ellos probaron respecto a esa cuestión. Porque a partir de todo ese conjunto de indicios, yo concluyo intelectivamente de que hubo un dolo de muerte. ¿Puede pasar esto de la mutación de un dolo, de una acción que comienza dirigiéndose a un fin y muta hacia un fin más grave? Claro que sí. Claro que sí. Pero para llegar a tamaña conclusión, existiendo el principio favor rei, o el indubio pro reo, como se lo llama en la jerga procesal, en beneficio del imputado, tengo que hacer una construcción muy sólida desde la sana crítica racional para llegar a ese fin. Y creo que eso es lo que deberá ser revisado en la Cámara y deberá ser muy bien, seguramente muy bien defendido por los colegas de la querella y del acusador público. Pero claramente a mí me llama la atención esa controversia, ¿no es cierto? Ese razonamiento, a mí y a un montón de académicos que integramos institutos de derecho penal en la universidad pública y privada. Yo lo debatí también en mi carrera de especialización en la UCA, y realmente las opiniones que obtuve son muy dispares. Algunos defienden por ejemplo, mi maestro Jacobuzzi defiende a rajatabla el planteo de la resolución del tribunal colegiado. Desde mi punto de vista, debo confesar que tengo mis dudas, pero no tengo una opinión cerrada. Por eso me va a venir muy bien de que el colega me explique esos aspectos, porque él estuvo en la cocina del fallo. Así que bueno, agradezco haberme escuchado y espero que le haya servido en función de lo que se dirá luego. Muchas gracias. Bueno, para finalizar este primer panel, agradecerte nuevamente, doctor, por hacer posible estos espacios que, como nos gusta decir, porque desde el 83 ahora cuando menciono, entendemos que estos espacios también hacen a la excelencia académica de nuestra facultad, así que te volvemos a agradecer por formar parte y por hacer posible esta hermosa jornada. Gracias a vos.